Buenas tardes, me presento con ustedes. Soy el profesor Omar Paul Arenas Guardado, docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Para mí es un honor estar frente a ustedes en esta ocasión. Nos vemos en la necesidad de tener este tipo de asesoría debido a los tristes acontecimientos que vivió nuestro país de manera reciente. De cualquier modo, reitero que para mí es un honor y un placer impartir esta cátedra de Derecho Mercantil. A continuación, me presento con ustedes. Como mencioné hace un instante, soy el licenciado Omar Paul Arenas Guardado. Tengo la especialidad en juicios orales, la maestría en Derecho Procesal Civil, el doctorado en Derecho Civil, y actualmente me encuentro estudiando el postdoctorado. Como comenté, abordaremos la materia de Derecho Mercantil. Como todos sabemos, es menester para todos los estudiantes de Derecho conocer las distintas ramas del mismo. Y si bien es cierto, el derecho nos da la oportunidad de especializarnos en diferentes materias, podemos creer necesario conocer también la materia de Derecho Mercantil. Para lo siguiente, tendríamos que remitirnos a lo que se puede entender como los orígenes del comercio. Empezando por el aspecto histórico del derecho mercantil. Principalmente las relaciones de lo que pudiéramos llamar el hombre primitivo. Sus relaciones, respecto de sus relaciones sociales. Tendríamos que imaginarnos, nuestra mente llevarnos al pasado, pero al pasado más remoto que pudiéramos imaginar. Podríamos pensar en hombres o mujeres, y hombres y mujeres que pueden, no sé, imaginémonos vivir en cuevas de la manera más rudimentaria, básica posible. Imagínense que están estas personas viviendo en cuevas donde hay un grupo de gente que no saben si son familiares, amigos, primos o lo que sea.
Ellos desconocen qué lazos los unen. Simple y sencillamente son personas. Personas que se encuentran habitando un determinado lugar. Podremos decir una cueva, como mencionamos, podríamos decir que pueden estar a la intemperie, tal vez a la orilla de un río, pero tenemos la idea de que son gente que se traslada de un lugar a otro. Lo que nos enseñaron anteriormente en la escuela, que se le puede llamar nómadas, que significa personas que se trasladan de un lugar a otro. Como comenté, estamos imaginando la parte más antigua o la más primitiva del ser humano. El ser humano ahí no sabe que existe o que se pudiera dar con su evolución algún grupo social. Perdón. Este ser humano, como mencionamos, se encuentra interactuando con otros, pero de una forma muy rudimentaria. No tiene ni idea quién es el de al lado. Ni siquiera sabe que es un hombre y que es una mujer. A ese nivel nos podemos ir para tratar de comprender que el pensamiento humano en aquella época era literalmente primitivo. Posteriormente, este ser humano se da cuenta perdón, que necesita asociarse o tal vez estar en comunión o en conjunto con otros. Entonces, ese hombre, esa mujer, esos pequeños que lo acompañan, él no sabe literalmente que son su familia. Pero bueno, vamos a decir que al final se acompaña con ellos. Dijimos que eran nómadas y se trasladan de un lugar a otro. Ese traslado implica perdón, que sobrevivan con lo que encuentren a su paso. Me refiero a el alimento, el agua, lo que puedan recolectar. Imaginémonos tal vez que lo que puedan cargar con ellos y desplazándose de un lugar a otro, simple y sencillamente por la idea primitiva de desplazarse, comúnmente caminar. Va pasando por determinados territorios, parajes, podremos decir que sube, baja montañas, de ríos, tal vez mares, y en ese instante o en esa parte de la historia el hombre no piensa más que en caminar y caminar y caminar. Con el paso del tiempo, este grupo de personas tiene tal vez la idea de mantenerse en un sitio, pero ¿debido a qué? Debido al hecho de solventar sus necesidades. El primer pensamiento que se le puede venir a esta gente es el de sobrevivir. Obviamente, como lo hemos mencionado, para sobrevivir necesita beber, agua, comer, defenderse. Va evolucionando su idea de lo que puede ser una forma de asentamiento. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Estas personas tienen la idea de, como se ha mencionado, establecerse en determinado lugar.
Ese establecimiento puede ser en una llanura, en una montaña, tal vez en una cueva, junto a un río o junto al mar. ¿Por qué se establece la gente ahí? O podríamos pensar, que la gente se establece en ese lugar. Lo podríamos pensar por el hecho de que es más fácil solventar sus necesidades. Las necesidades que le otorga o que le impone satisfacer su necesidad de vida. Retomando, comentábamos que el hombre se asienta en determinado lugar con el fin de satisfacer sus necesidades. Necesidades primarias, como hemos mencionado, comida, agua y tal vez ya pensando en un refugio. Es cuando el hombre se convierte en sedentario. Sedentario podemos interpretar como que el ser humano, al establecerse en determinado lugar de manera permanente, ya tiene la intención de no moverse de ahí porque es más fácil y factible solventar o resolver sus necesidades, como dijimos, alimentarias y de supervivencia. En esta etapa, el hombre de manera primitiva todavía aprende y comprende que de determinado árbol que se encuentra cerca puede obtener un fruto para comer. También puede entender que teniendo cerca un río o un lago puede obtener alimento animal, en este caso un pescado. También, al establecerse junto a un río, puede entender que solventa su necesidad de ingerir líquido, en este caso, agua. Ya comprendida esa etapa, ya el hombre entendiendo esa etapa de su vida, podemos decir que él mismo procesa el pensamiento de decir: aquí me establezco, aquí permanezco en este lugar porque me es más fácil sobrevivir. Al mismo tiempo que este hombre se asienta en un lugar, va a haber o lo acompañan otros individuos que él viene, tal vez por decirlo de algún modo, en grupo, que van con él en su época nómada, para terminar estableciéndose todos juntos en la etapa sedentaria del ser humano. Tal vez, o podríamos decir, que el hombre en ese periodo ya empieza a organizarse de una manera primaria, como hemos referido en diferentes ocasiones, primitiva, con la finalidad de hacer o tener facilidades para sobrevivir. El punto es que el hombre, al juntarse con otros, está obteniendo una ayuda mutua, donde todos de manera, podríamos decir, organizada, realizan diferentes actividades para solventar sus necesidades de supervivencia. Esas necesidades podrían repartirse, el solventar esas necesidades podría repartirse de la siguiente manera. Tal vez unos recolectando, unos protegiendo, otros cazando y otros
acercándolos en seres para cubrir sus necesidades. Asimismo, superada esta etapa, el hombre ya piensa, una vez que está establecido, viene o puede ya tratar, como lo hemos mencionado, de organizarse de una manera más completa. Estos hombres, conviviendo con otros, también empiezan a desarrollar funciones de manera interna en su núcleo social. ¿Qué sucede? El hombre comienza a tener determinadas funciones, como puede ser la caza y la recolecta de frutos. Y la mujer también ya obtiene o desempeña su papel primario como núcleo de un hogar, por llamarlo de una forma, de un núcleo familiar, de donde determinadas personas ya giran en torno a esta. Históricamente hay registros de que en esta etapa se da una especie de matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? Que todas las actividades que realizan las personas, como la convivencia que tienen, gira en torno a la mujer. La mujer es la figura principal, podríamos decir la que organiza. Ya el hombre puede entender en esa etapa que la mujer es la dadora de vida, que otros individuos vienen a este mundo a través de su cuerpo, y entonces se le da un papel venerable. Este matriarcado le da a la mujer un poder, pero el matriarcado con el tiempo se va debilitando debido a las funciones que comienza a realizar el hombre. Funciones que ya son más especializadas, pero también que conllevan una destreza física más importante, como podríamos llamar la caza y la protección del seno familiar. En esa situación es cuando podemos entender que termina el matriarcado. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Estamos retomando los orígenes del comercio. Pero para poder entender el comercio, primero era necesario entender el origen un poco del ser humano y por ende el origen de sus relaciones sociales. Porque como podemos deducir, el comercio no lo desempeña un individuo. El comercio implica forzosamente la interacción de dos o más individuos. Es debido a ello que tenemos que retroceder en el tiempo para entender esta etapa de nuestra historia. Posteriormente, ya el hombre al descubrir el fuego, trata de organizarse y, como mencionamos, puede darle indicio a un tipo de sociedad. Esa organización, ya al mantener cada uno una actividad específica, conlleva al hombre a mantenerse unido, a mantenerse cerca uno de otro. Esa situación la podemos entender porque ya puede ser el origen de los primeros núcleos sociales establecidos como tal, y puede formarse la idea de lo que conocemos como aldea. Las aldeas podríamos decir que son los primeros núcleos sociales que el hombre conforma. Posteriormente, un núcleo de aldeas
ya pueden formar lo que decimos una tribu. Y así, sucesivamente, con el paso del tiempo, el hombre necesita, como lo hemos dicho desde el principio, solventar sus necesidades. Aquí podemos entender que el hombre puede llegar a la situación de decir: yo tengo esto que he recolectado, pero puedo o necesito comer otro alimento, y yo veo que el de al lado tiene ese alimento. Ya de una forma más civilizada, el hombre piensa: si yo le ofrezco este alimento al otro, tal vez el otro me pueda a él ofrecer su alimento. Esto puede dar origen a lo que conocemos comúnmente como el trueque. Yo te doy, tú me das. Pero también este trueque no podríamos delimitarlo ni llamarlo como tal comercio. ¿Por qué? Porque se trata de una actividad primaria de me das, te doy, me das, te doy. Es un intercambio de un objeto por otro. Con el paso del tiempo, este trueque sí puede irse perfeccionando, de modo que el hombre puede decir: yo tengo esto y él no tiene nada. Puede darse la situación de que el otro, que no tiene nada, me pide a mí, que yo sí tengo, y puedo poner determinadas condiciones al decirle: te doy, pero a cambio de esto. ¿Qué conlleva esto? Significa que ya el hombre, para solventar sus necesidades, está dispuesto a hacer algo o a dar algo por una cosa que necesita. Como lo hemos venido afirmando, el hombre a través del tiempo necesita ser práctico. Esa practicidad conlleva a que el hombre sea más específico en su actividad, pero a la vez sea más veloz en solventar estas necesidades. Entonces podemos entender, ya llegando a la parte donde se evoluciona de tribu a tótem y de un tótem a una ciudad. La ciudad, por ende, ya es una forma de organización social muchísimo más avanzada que como empezamos, por decirlo de un modo, que una tribu. Una ciudad ya aglutina un núcleo mayor de personas con determinadas jerarquías y especializaciones en sus actividades para solventar sus necesidades. Estas ciudades ya tienen una forma de gobierno, esa forma o esos gobernantes ya determinan las funciones que va a realizar cada individuo de esa ciudad, como son la defensa de la misma, la creación de normas que se deben de obedecer, la organización y la forma de sobrevivir de una manera más fácil. El hombre siempre ha tenido como objetivo que su supervivencia sea cada vez menos complicada. Estas ciudades, una vez establecidas y que de forma más dinámica resuelven ya no necesidades de un núcleo pequeño, sino ya necesidades de núcleos
mayores o agrupaciones mayores de gente, que ya lo podríamos decir o mencionar como determinada sociedad. Entonces es como también trata de inventar modos más prácticos de que esos intercambios que habíamos mencionado anteriormente de mercancías sean de forma masiva y sencilla. Podemos entender que en una ciudad ya establecida comienza a circular un objeto común para intercambiar por enseres que van a solventar las necesidades de los individuos de esa sociedad. No propiamente le llamaremos dinero, pero sí objetos que van a ser necesarios para adquirir esa mercancía. Luego entonces, sí podemos entender que ese trueque evoluciona a una forma primitiva de comercio. ¿Por qué? Porque esa forma primitiva nos da la idea, ejemplo, de que un hombre que tiene lo necesario para satisfacer las necesidades de otros, lo puede tener la brillante idea de intercambiar eso que él tiene por algo de valor para todos. Espero ser claro en este concepto. Eso algo de valor para todos con el tiempo puede ya entenderse como dinero o moneda de cambio. Esa parte de valor que ya es necesitada por todos es lo que a este individuo lo va a dejar amasar determinadas cantidades de esos objetos de valor, con lo cual él va generando o creando lo suficiente para solventar sus necesidades propias. En otras palabras, esta persona con el paso del tiempo evoluciona a lo que podemos llamar comerciante. La persona que se dedica a solventar las necesidades de otros a cambio de algo de valor. Como hemos dicho, en la ciudad se forma una economía bastante variada que comprendía la agricultura, la caza, la pesca, la ganadería, la elaboración de productos artesanales, determinadas actividades de trabajo, lo cual, como hemos dicho, ya es de manera especializada por determinado grupo de individuos. Siendo también en esta etapa que la colectividad de esa ciudad decide qué trabajo o actividad va a desempeñar cada quien y qué periodos de tiempo se van a requerir para ejecutar estas actividades. La economía, podríamos decir que tiene un carácter ya natural. Ya la economía se va dando de una manera simple, clara y subsecuente. La economía empieza a ser un fenómeno social permanente. Esta economía le da a la sociedad la posibilidad de obtener de manera más sencilla lo que necesita para subsistir. Es decir, que cada comunidad satisface sus propias necesidades.
como hemos dicho en este primer punto, la actividad social o el origen social de los hombres evoluciona en el tiempo con una vertiente que ya podemos conocer como el comercio. Este comercio es lo que va a satisfacer las necesidades de este gran núcleo social que podemos denominar ciudad. Una vez que ya quedó entendido el origen del comercio, ya nosotros podemos entonces relacionar comercio con derecho, que ya es el punto o el tema 2 que vamos a desarrollar. Este tema 2 lleva el nombre de Concepto General del Derecho Mercantil y Problemática en el Derecho Mercantil Mexicano. Para que podamos entender esta situación, tenemos que retomar el aspecto básico de lo que es el lugar que ocupa el derecho mercantil dentro del cuadro general de la clasificación del derecho. Es primordial, sabemos que la gran mayoría de los estudiantes de esta noble profesión de abogado saben el concepto de la palabra derecho, pero el concepto jurídico, ese concepto jurídico de la palabra derecho es el que a nosotros nos va a dar la pauta de aquí en adelante. ¿Cuál sería ese concepto básico de la palabra derecho? Todos conocemos al derecho como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Ese es el concepto básico jurídico de la palabra derecho que nos han inculcado desde que comenzamos a estudiar esta profesión. Ese aspecto de conjunto de normas jurídicas es entendible, es comprensible, toda vez que, como dice su nombre, es un conjunto, o sea, una agrupación de normas jurídicas. ¿Por qué le llamamos normas jurídicas? Porque son normas impuestas, normas que tienen que obedecerse. Por eso se llaman normas jurídicas, porque no son normas cuyo cumplimiento quede a la decisión o el arbitrio del hombre. Esa parte, una vez que ha quedado bien entendida, debidamente entendida, nos permite avanzar y comprender que esas normas jurídicas son necesarias para mantener un orden social. Pero ¿a qué va dirigir, a quién, perdón, o a quiénes o a qué individuos va dirigida la norma jurídica? Pues al ser humano, que es el que compone la sociedad. Su comportamiento social del ser humano
debe estar debidamente dirigido y regulado, orientado, restringido por estas normas jurídicas. ¿Para qué? Para que en la sociedad no haya o no exista un caos, que este caos de mantenerse nos puede llevar al colapso de esa sociedad. Una vez, como se ha dicho, entendimos el concepto de la palabra derecho, si estamos hablando de que es un conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta del hombre en la sociedad, también debemos de entender que estas normas jurídicas las va a implementar un ser superior. Ese ser superior podemos entenderlo o le denominamos Estado, ya que es el Estado como ente el que va a ejercer, el que va a aplicar el derecho. ¿Por qué decimos esto? Como es consabido por todos nosotros, el Estado tiene 3 elementos básicos, que son la población, el territorio y el gobierno. Esta población se refiere a el hombre, obvio, la mujer, que habitan ese estado. Son las mujeres y los hombres que conforman ese núcleo de seres humanos que tienen la actividad de habitar, de desenvolverse en determinado territorio. ¿Qué es el otro elemento que hemos mencionado que compone al Estado? Entendiendo al territorio como la extensión de tierra que debe de comprender los límites que enmarcan a este ente supremo. El territorio es el lugar donde este ente supremo va a desempeñar sus actividades y es hasta donde va a poder extender su forma de gobernar, que es el tercer elemento del Estado, el gobierno. Hay quienes sostienen que la soberanía es un elemento del Estado, pero yo, de manera personal, sostengo que la soberanía está implícita en el gobierno, porque la soberanía es la decisión del individuo de gobernarse de la forma que éste lo prefiera. Pero en fin, este gobierno es, como hemos dicho, el que va a ejercer el derecho. Ese derecho que va dirigido a regular la conducta de los hombres dentro de este territorio. Este gobierno es el que nos va a imponer el derecho a través de la fuerza. Que la fuerza es la forma de ejercer el derecho. No puede existir derecho si no viene respaldado su ejercicio por el uso de la fuerza. Retomando, ya que quedó claro lo que es el concepto de derecho, podemos entender que hay una división, mejor dicho, del derecho, que conlleva a 2 tipos de derecho. Clases de derecho, que podemos mencionar como
derecho público y derecho privado. ¿Por qué esta división? Porque es necesario entender que el derecho no es única y exclusivamente para regular conductas de hombres. También va a regular el actuar del propio Estado. Por eso existe esta división, que hemos dicho consiste en derecho público y derecho privado. ¿Cuál o qué es o qué podemos entender por derecho público? Pudiéramos entender al derecho público como el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones de los individuos para con este ente gobernante que lo conocemos como Estado, en su función, como se ha dicho, de gobierno, y de los órganos que componen este gobierno o esta forma de ejercicio del poder entre ellos. Este aspecto del derecho público, que se refiere a la regulación de los órganos del Estado, pues es el que va a delimitar la función de cada poder que ejerce el gobierno. Poderes que, como es consabido, son ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, podemos decir ya de una manera clara y sencilla que el derecho público tiene que ver con la relación entre los órganos de gobierno y de los gobernados con estos órganos de gobierno. Ahora nos queda entender qué es el derecho privado. El derecho privado lo podemos definir como aquel conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones entre los individuos en su carácter de iguales. Claro que también este derecho puede gobernar o regir sobre actos del Estado, pero que éste lleva a cabo en su carácter, por decirlo de un modo entendible, de particular. Es decir, que se va a referir o va a regular las actividades que el Estado va a realizar con los particulares, pero tratando de ser su igual. Ya no como un ente gobernante, sino más bien como una persona, por decirlo de un modo superior, no existente, que tiene una personalidad jurídica, pero que va a realizar o llevar a cabo actos no propiamente de gobierno, que no serían actos que afecten la esfera de los particulares, sino es un acto de interrelación con esos particulares, pero realizando actividades, podríamos decir, del mismo nivel. Una vez que quedó entendida esta situación, ya sabemos qué es derecho público y qué es derecho privado. Lo siguiente sería tratar de entender a qué rama o subdivisión del derecho pertenece el derecho mercantil.
tendríamos que pensar, por ejemplo, el derecho mercantil que tiene como objetivo. Podríamos decir que ya el derecho mercantil tiene como objetivo regular los actos de comercio entre particulares y, obvio, entre el Estado en su carácter de particular cuando lleva a cabo actos de comercio. Una vez que queda entendida esta situación, entonces ya podríamos afirmar a qué rama del derecho pertenece el derecho mercantil. Si estamos manifestando o afirmando que el derecho mercantil regula actos de comercio entre particulares y del Estado en su carácter de particular, pues es entendible que el derecho mercantil forme parte del derecho privado. ¿Qué ramas puede entenderse que forman parte del derecho privado? ¿Qué ramas del derecho? Ya mencionamos al derecho mercantil, es necesario mencionar al derecho civil, que por ende regula relaciones entre particulares, y hay doctrinarios que afirman que el derecho internacional privado es parte del derecho privado. Así como también el derecho público tiene sus propias ramas que lo subdividen, pudiendo mencionar en este caso, por ejemplo, derecho administrativo, derecho penal, el derecho fiscal, el derecho del trabajo, en fin, derechos que tienen que ver, derechos como conjuntos de normas jurídicas que tienen que ver con las actividades del Estado como ente gobernante y los particulares. Una vez que ha quedado claro esto, entonces, como se ha afirmado, comprendemos que el derecho mercantil pertenece al derecho privado. Por lo tanto, con esta comprensión ya debidamente realizada, podemos pasar al siguiente punto. Continuando, es necesario conceptualizar el derecho mercantil. Podemos entender al derecho mercantil como el conjunto de normas jurídicas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. También a los actos de comercio legalmente establecidos como tales, es decir, que han sido calificados como tales, ya las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos actos. En términos amplios, es la rama del derecho que va dirigida a los comerciantes. Luego, entonces, en la mayoría de las legislaciones, una relación se considera comercial y por tanto sujeta al derecho mercantil si es un acto de comercio. En el derecho mercantil actual
se refiere a estos actos de los que son determinados de esta forma intrínsecamente. Luego entonces, como ha quedado establecido, el derecho mercantil pertenece al derecho privado. Vamos a continuar con el siguiente punto. El punto que nos ocupa se refiere al siguiente tema, que es la relación del derecho mercantil con las diferentes ramas del derecho. Esto no es otra cosa más que tratar de conceptualizar, de entender con qué otras ramas del propio derecho se relaciona el derecho mercantil. Si ya entendimos que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas aplicadas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión respecto de los actos que estos realizan, actos de comercio, entonces de esta actividad pueden derivarse infinidad de actos jurídicos. De la actividad comercial podemos decir que se van a derivar, como lo hemos mencionado, infinidad de actos jurídicos. Ejemplo, en una compraventa, el acto jurídico que se tiene que realizar es aquel que conlleva la obligación para cada una de las partes que conforman ese acto jurídico. Si una de esas partes incumple con su cometido, se le va a aplicar una determinada rama del derecho, o esa rama del derecho lo va a cobijar para que la parte que se sienta agraviada pueda exigir su derecho. En este caso, por ejemplo, si es un incumplimiento de contrato, podemos ir al propio derecho mercantil, en algunos casos al derecho civil, que ya es una rama que interrelaciona con el derecho mercantil. Si en ese acto de comercio se da o existe un engaño para obtener un beneficio económico, ya podríamos también entender que podría intervenir el derecho penal. También esos actos de comercio van a generar un lucro para cada parte o para el comerciante, y la propia ley nos impone que esas ganancias tienen que ser reportadas al ente gobernante, que es el Estado, y el Estado nos impone una carga tributaria en las mismas. Por lo tanto, aquí ya interviene en los actos de comercio, es decir, con el derecho mercantil, el derecho fiscal, entendiéndolo en el momento o con la actividad tributaria que nos impone el Estado. Y así podríamos mencionar infinidad de muchísimas ramas, que interrelacionan con el derecho mercantil. Los derechos que generan los trabajadores que forman parte de la actividad comercial en relación a sus prestaciones adquiridas en ese desempeño, puede darle intervención al derecho laboral. En resumen, se afirma que con el derecho mercantil pueden interrelacionar
el derecho fiscal, el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, hasta el derecho constitucional. Espero que haya quedado clara esta parte de introducción, por decirlo de esta forma, a la materia de derecho mercantil que tendré el honor de impartir en los planteles pertenecientes al Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Es menester referir que esta asesoría o introducción, mejor dicho, se lleva a cabo de esta forma debido a los terribles acontecimientos que vivió nuestro país de manera reciente. Por causas que no están bajo nuestro control, no ha sido posible impartir la cátedra como uno quisiera. Pero de cualquier modo les reitero que para mí ha sido un placer haber estado aquí en este momento y tratar de que la materia de derecho mercantil sea comprensible para nuestros alumnos y el público en general. Como hemos afirmado, la comprensión del derecho mercantil es básica para todo aquel que quiere dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado. Porque el derecho mercantil, como se ha dicho, va encaminado a regular los actos de comercio, y son los actos de comercio los que mueven la economía de nuestro país. Debido a ello, es tal la importancia que conlleva esta asignatura, siendo una, a mi criterio, de las más importantes de esta carrera. Ha sido un placer, quedo con ustedes. Soy el profesor Omar Paul Arenas Guardado y estoy a la espera de sus comentarios. Hasta luego.